En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, paz y bien. El pasaje del Evangelio que hoy reflexionamos es el Evangelio según San Juan, capítulo 3, de los versículos 14 al 21. Pero si abrimos nuestra Biblia en el Evangelio de según San Juan, podemos darnos cuenta que los primeros 15 versículos de este capítulo tercero constituye el diálogo que tiene el Señor Jesús con Nicodemo. Mientras que del versículo 16 al 21, que es el cierre de esta escena, es una reflexión del evangelista que nos aporta luces para nuestra vida de fe. No sé cuál sea la Biblia que tienen ustedes, pero por ejemplo esta que yo tengo, la Biblia de Navarra, me presenta en color rojo los diálogos del Señor Jesús, es decir, cuando habla el Señor Jesús. Por tanto, el pasaje del Evangelio de hoy contiene solo la tercera parte de este diálogo y constituye una explicación que el Señor Jesús le ofrece a Nicodemo ante su incomprensión y desconcierto derivado de no ser capaz de asimilar la revelación que para entrar en la vida eterna, debe renacer de lo alto y que este nacimiento no puede ser obra del hombre, no puede ser obra del ser humano. Es un don de Dios mediante su Espíritu. Es necesario, pues, a este punto, leer desde el versículo 1 hasta el 14 para comprender la densidad del anuncio que hace el Señor Jesús a Nicodemo. Por ejemplo, en el versículo 2 nos narra que Nicodemo se había acercado al Señor Jesús diciendo: sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, pues nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Pero este conocimiento, mis hermanos y mis hermanas, que Nicodemo tenía del Señor Jesús, era solo superficial, lo conocía de oídas o de aquello que había escuchado que hacía. Nicodemo, inclusive, podemos intuirlo por parte del texto, aceptaba que la misión en el mundo del Señor Jesús era divina, era de origen divina. Sin embargo, será en el propio diálogo que el Señor Jesús lo acerca a la realidad de su persona, subrayando que no solo su misión es de origen divino, sino él mismo es de origen divino, y que solo a través de él, quien tenga fe en él, tendrá la vida eterna. Desde aquí ya vamos comprendiendo la nueva realidad a la cual estaba siendo invitado Nicodemo, a la realidad de vivir bajo la gracia de Dios, de vivir bajo la esperanza que la vida eterna es posible para quien cree en el Hijo del Hombre. Esto lo podemos asumir desde el primer versículo que hoy se nos presenta para nuestra reflexión, que en la Biblia será el versículo 14. El Señor Jesús le dice a Nicodemo: igual que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así debe ser levantado el Hijo del Hombre. Y afirma luego de este versículo, en el versículo 15, para que todo el que crea tenga vida eterna en él. De estos dos versículos entendemos que el Señor Jesús, por una parte, le recuerda a Nicodemo lo sucedido en el desierto cuando el pueblo de Israel viajaba hacia la tierra prometida. Nicodemo sabía muy bien que por mandato de Dios, Moisés mandó hacer una serpiente de cobre que, colocada sobre un madero, servía para sanar a todo israelita que había sido mordido por una serpiente. Así, cualquiera que mirara esta imagen de la serpiente después de ser mordido sería sanado.
Era este entonces el medio por el cual Dios manifestaba y manifestó ciertamente su salvación para su pueblo. Ahora, el Señor Jesús, por otra parte, al decir que debe ser levantado, hace referencia a su propia crucifixión y cómo ésta será la fuente de toda sanación y salvación. Así, si antes Dios había utilizado la figura de una serpiente para sanar y salvar, ahora es su propio Hijo quien desde la cruz manifiesta esta realidad salvífica. Por eso, mis hermanos y mis hermanas, la primitiva comunidad cristiana pudo sintetizar este hecho del amor tan grande e infinito e inaudito que Dios le tiene a toda la humanidad en una sola frase, la cual leemos en el versículo 16. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Esta expresión manifiesta el amor tan grande que Dios nos tiene y manifiesta que Dios ha tomado la iniciativa para amarnos por medio de su Hijo, siendo su propio Hijo el regalo más grande que dona al mundo, que dona a la humanidad. El Hijo, el Señor Jesús, es la síntesis de todos los dones que podemos tener. Es decir, solo a través de Él es que recibimos todos los dones y carismas, todo el bien, todo el amor o la misericordia que podamos alcanzar de parte de Dios. Porque fuera del Hijo del Señor Jesús no hay nada ni nadie que pueda salvarnos. Solo en Él tenemos lo que verdaderamente cuenta, la vida eterna. Pero para ello, mis hermanos y mis hermanas, es necesario un cambio. Es necesario volver nuestro rostro al crucificado. No basta entonces con solo mirar nuestra propia naturaleza caída, nuestras miserias, nuestro pecado, nuestros errores o la maldad con la cual muchas veces actuamos. No basta el creernos autosuficientes, el creer que por nuestras propias fuerzas vamos a salvarnos. No basta ese esfuerzo malsano en el cual hacemos a un lado a Dios de nuestras vidas. No es suficiente reconocernos de este modo si no somos capaces de actuar de tal manera que pidamos ayuda, que nos sintamos necesitados de Dios, que le pidamos sanación, que busquemos ser salvados por su amor y por su gracia. Y esto, repito, solo puede suceder si abrazamos con amor al crucificado, al Señor Jesús, que da la vida por la salvación de cada uno de nosotros. La fe, entonces, la fe en Él es el inicio de nuestra salvación. Nicodemo, mis hermanos y mis hermanas, fue invitado por el Señor Jesús a voltear su rostro hacia la fuente de la sanación y la salvación, a la cruz, donde sería levantado el Hijo del Hombre. En esta Cuaresma estamos llamados a voltear al crucificado. En la Semana Santa contemplaremos esa cruz por la cual somos salvados. La respuesta de Nicodemo ciertamente no la sabemos. El diálogo llega hasta ahí. Ya después no hay ninguna respuesta por parte de este hombre que fue a buscar en medio de la noche, en la oscuridad, al Señor Jesús. Pero lo que sí es interesante también, aparte, es que los siguientes versículos del 17 al 21, como decía al inicio, es parte de la reflexión teológica que el autor sagrado del Evangelio y que su comunidad ha querido dejarnos para que afirmemos nuestra esperanza en el Señor Jesús, que no ha venido a condenar al mundo, sino a ofrecerle la salvación. Es la revelación de un Dios que quiere salvar a toda la humanidad, pero que ciertamente pone delante de nosotros
pone delante de toda la humanidad la opción fundamental de creer o no creer en el Señor Jesús. Ciertamente ningún ser humano viene obligado a creer, pero se pone de manifiesto que de esta fe de creer o no creer en el Señor Jesús deriva la propia condenación o salvación. Esto implica entonces que la pérdida de la vida eterna es la consecuencia de haberse negado a adherirse al Señor Jesús. Porque en esencia, el Señor Jesús es el Salvador de la humanidad, pero también se viene a presentar como un caso de prueba para aquellos que buscan salvarse a sí mismos y que ciertamente cuando buscan salvarse a sí mismos están destinados a un fracaso inexorable. Por tanto, si vamos a hablar de condena, hay que precisar que en realidad es de una autocondena, derivada del orgullo humano, que no quiere reconocerse en la necesidad de ser salvado, que no quiere voltear su mirada hacia Dios, ni tampoco quiere que Dios lo mire al corazón. Y seguramente, mis hermanos y mis hermanas, estas palabras son muy fuertes para el mundo de hoy que no cree y que no quiere vivir bajo el signo de la cruz. Vivimos en un tiempo en el cual este anuncio cristiano de salvación puede herir susceptibilidades, puede dañar a cierta generación de cristal. Sin embargo, el mensaje de salvación siempre ha sido ese. No se puede cambiar. La oferta de este amor que salva, pero que no impone la salvación, se cumple en el Hijo del Hombre levantado en las alturas, es decir, en la palabra de la cruz, prefigurada por la vara de Moisés ya mencionada con anterioridad. Porque de hecho, si buscamos una nueva humanidad, esta nacerá de la cruz. Por tanto, la verdadera vida se sitúa en lo alto, en esa cruz, lo que al mismo tiempo es un signo visible para todos. Dicho de otra manera, por la misma comunidad cristiana primigenia que nos ha donado este evangelio, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Se entiende que la elección de permanecer en la oscuridad es solo la consecuencia de un acercamiento del mal a la propia vida. No es que se prefiera la oscuridad a la luz por el hecho de que parece mejor en sí misma la oscuridad, sino porque quien vive en complicidad con las tinieblas sabe que si se acerca a la luz se ve obligado a reiniciar su existencia desde una nueva realidad. Y quien no está dispuesto a hacer este esfuerzo, que nosotros llamamos conversión, cambio de mentalidad, elige permanecer en la sombra, que llega muchas veces a esconder sus defectos y por lo tanto a hacer sentir con seguridad al ser humano que vive en la oscuridad. O en otras palabras, y con esto concluyo, pidiéndoles una disculpa porque la reflexión se ha extendido demasiado, el sentido no es la elección de las tinieblas en sí mismas, sino las ventajas que creemos que tenemos al vivir bajo estas sombras. Pero ciertamente es una ventaja engañosa, ya que nos excluye del favor de vivir en la gracia de Dios, de vivir en su verdad. Es curioso que el texto sagrado no contrapone el mal con el bien, sino el mal con la verdad. De ese modo estamos invitados a vivir en la verdad de Dios, que es el Señor Jesús, que en otro pasaje del Evangelio nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y que nos afirma que solo a través de Él vamos al Padre. Esta pues, mis hermanos y mis hermanas, es la síntesis del misterio de la cruz, y de allí la necesidad que hemos de tener de voltear nuestro rostro al crucificado,
que con su muerte nos ha donado la sanación, la salvación y la vida eterna. Volteemos pues nuestro rostro al crucificado, que nadie está exento todavía. Todos necesitamos de la salvación que viene del Señor Jesús. Que así sea. Hasta aquí esta reflexión del Evangelio. De nuevo, se extendió un poco. Espero que tengan paciencia y que sean palabras del propio Señor Jesús y del Evangelio que nos donen vida eterna, que nos den muchos frutos espirituales en lo que continúa de la Cuaresma. Si les gustó este video, no se olviden de darle me gusta al canal, darle like y activar la campanita para recibirlo cada semana. Gracias a Dios, ya somos 1080 personas en esta comunidad que estamos en la escucha de la palabra de Dios y que buscamos hacer su voluntad. Esperemos que poco a poco seamos más. Muchas gracias por todo, Dios les bendiga, paz y bien y hasta la próxima.